En un tiempo anterior a los reinos y a las palabras escritas, el ser humano observaba el mundo con ojos asombrados. El fuego, el frío, la noche estrellada y los rugidos de la naturaleza creaban una sinfonía que despertaba emociones inefables. En ese silencio primitivo surgió la necesidad de dejar huella, de inmortalizar un pensamiento, un suceso o una plegaria. Así los primeros trazos fueron naciendo, grabados en roca o pintados con pigmentos naturales sobre las paredes de las cuevas. Las pinturas rupestres no eran simples decoraciones, eran mensajes cargados de sentido místico. Los cazadores dibujaban bisontes, ciervos y figuras humanas no solo para narrar lo visto, sino para atraer la abundancia o apaciguar a los espíritus. Cada línea tenía una intención, cada color una fuerza invisible. En esos espacios oscuros y resonantes, el lenguaje simbólico comenzó su lento despertar, mezclando arte, magia y comunicación en un mismo acto sagrado. En distintas partes del mundo, desde las cavernas de Altamira hasta las de Lascaux, se repite un mismo impulso, el gesto de transmitir una experiencia humana a través de un signo. Estas primeras expresiones comparten un asombroso parentesco, como si todos los pueblos hubiesen recibido una misma chispa de inspiración. El símbolo nace así como un puente, una puerta hacia una realidad más profunda que trasciende lo tangible. No era aún escritura, pero sí una forma de pensar con imágenes. Con el paso de milenios, los signos se multiplicaron y evolucionaron. Los grupos humanos comenzaron a asignar significados específicos a ciertas formas, espirales que representaban la vida, zigzags que evocaban el agua o la serpiente, círculos que simbolizaban el sol o lo eterno. El símbolo se convirtió en una herramienta de memoria, capaz de conservar ideas sin necesidad de palabras. A través de esas marcas, el ser humano empezó a entender que las formas podían contener poder. En las antiguas culturas mediterráneas, los símbolos decoraban cerámicas, templos y armas. No eran adornos casuales, sino mensajes cifrados. El triángulo podía representar el equilibrio entre cuerpo, alma y espíritu. La doble espiral, el ciclo de nacimiento y muerte. Las manos pintadas en las cuevas eran huellas de presencia y protección. Una manera de decir, yo estuve aquí, yo existo. Cada civilización añadía capas de significado según su cosmovisión y sus dioses. La distancia entre el símbolo y la palabra empezaba a acortarse. Lo que antes era una representación libre comenzó a estructurarse en sistemas visuales más definidos. Los cazadores nómadas se transformaron en agricultores, y con ello surgió la necesidad de registrar cosechas, pactos y ofrendas. Las marcas se alinearon, se repitieron y siguieron patrones. Lo que era un lenguaje de intuición empezó a convertirse en un lenguaje de razón. Este fue el amanecer del signo escrito. En el Valle del Nilo, en Mesopotamia o en las llanuras del Indo, diferentes pueblos descubrieron que el mundo podía ser descrito a través de trazos. Los jeroglíficos, la escritura cuneiforme o los símbolos del protoíndico fueron respuestas distintas a la misma búsqueda. Detrás de cada símbolo estaba la aspiración de comprender el orden divino. Escribir era un acto sagrado, un intento de capturar el verbo creador que, según las creencias, había dado origen al universo. En muchas tradiciones antiguas, el lenguaje mismo era visto como una emanación de lo divino. Para los egipcios, las palabras tenían vida propia, y nombrar algo equivalía a invocarlo. Los sumerios creían que los dioses enseñaron la escritura a los hombres como un trato de sabiduría. En este contexto, los símbolos no eran simples herramientas de comunicación, sino portales hacia el conocimiento sagrado. Cada línea tenía un eco espiritual que resonaba más allá de la materia. Incluso en civilizaciones sin escritura formal, los símbolos cumplían función de memoria colectiva. En África, Oceanía o América del Sur, los tejidos, tatuajes y tallas eran formas de narrar mitos sin necesidad de palabras. Cada figura tenía un propósito ritual,
un poder protector o una historia ancestral. Los pueblos comprendían intuitivamente que los símbolos eran la materia del alma, un lenguaje que podía ser comprendido por el corazón más que por la mente. El símbolo también servía para orientar al espíritu en los caminos invisibles. Los laberintos grabados en piedra, los petroglifos y las figuras geométricas eran mapas espirituales. Su trazo circular o espiral invitaba al observador a un viaje interior, una búsqueda del centro. El acto de contemplar o reproducir un símbolo se convertía en una meditación, una forma de conectar lo humano con lo sagrado. Así, el lenguaje simbólico se unió a la experiencia religiosa y a la búsqueda del sentido profundo de la existencia. Con el tiempo, el símbolo comenzó a mezclarse con la leyenda. Los dioses, los héroes y los mitos se representaron con emblemas que condensaban su poder. El rayo de Zeus, el martillo de Thor, el Anki egipcio o el ojo de Horus se convirtieron en signos de fuerzas cósmicas. Reconocerlos era participar de su poder, entender el orden que subyace a los fenómenos. Los antiguos sabían que el símbolo no solo explica, sino que transforma al que lo contempla. La universalidad de ciertos símbolos revela una intuición compartida por toda la humanidad. El círculo, el árbol, la cruz o la espiral aparecen en culturas separadas por océanos y milenios. Algunos investigadores creen que estas formas provienen del inconsciente colectivo, una memoria profunda que todos los pueblos heredan. Otros sugieren que son reflejos de estructuras naturales, el sol, las ramas, los ríos o el movimiento de las galaxias. En ambos casos, el símbolo actúa como espejo del cosmos. A medida que las civilizaciones crecieron, el lenguaje de los símbolos se volvió más sofisticado. Los templos se convirtieron en espacios donde las formas y las proporciones eran oraciones hechas piedra. En Egipto, Grecia o Mesoamérica, la arquitectura estaba impregnada de significado. Cada ángulo, cada número, cada orientación representaba una idea sagrada. El mundo visible hablaba un idioma secreto que solo los iniciados sabían descifrar. Por eso, comprender los símbolos antiguos no es solo un ejercicio arqueológico, sino una búsqueda espiritual. Ellos nos permiten asomarnos a la mente de nuestros antepasados y entender cómo percibían el universo. Tras cada marca hay una intención profunda: comunicar la experiencia de lo trascendente. En un tiempo sin escritura, el símbolo fue la forma más pura del lenguaje humano, la unión entre pensamiento, emoción y misterio. El lenguaje simbólico no desapareció con el paso de los siglos. Aún vive en los sueños, en el arte y en la religión. Cuando observamos una bandera, un logotipo o una cruz, estamos leyendo símbolos modernos que descienden de aquellos antiguos trazos rupestres. Nuestra mente sigue respondiendo a ellos con la misma emoción ancestral. Cada generación inventa sus propios signos, pero el impulso de simbolizar permanece intacto. Dentro de cada ser humano habita un traductor silencioso, una conciencia capaz de leer los lenguajes del universo. Los antiguos lo sabían y por eso sus símbolos apuntaban al interior tanto como al cielo. El primer trazo del misterio no fue solo sobre roca o arcilla, fue un gesto del alma. El momento en que el ser humano quiso hablar con los dioses y se dio cuenta de que podía hacerlo con imágenes. Esa chispa sigue encendida, invitándonos a escuchar lo que los signos aún tienen que decir. El lenguaje de los dioses comenzó allí, en la oscuridad de una cueva iluminada por fuego. Entre ecos y pigmentos, una mano humana dibujó el primer signo que unió lo humano y lo divino. Ese trazo no solo marcó una pared, sino el inicio de toda memoria. Desde entonces, toda palabra escrita y todo símbolo grabado son herederos de aquel impulso sagrado. Y mientras existan quienes los contemplen, el mensaje original seguirá vivo, susurrando desde el silencio de los tiempos. Si este viaje al inicio del lenguaje te ha intrigado, suscríbete para continuar descubriendo los secretos que esconden los símbolos del mundo antiguo. Deja en los comentarios qué cultura o mito te gustaría explorar en el próximo episodio. Tu curiosidad mantiene viva esta travesía por el lenguaje de los dioses. A orillas del majestuoso Nilo,
cuando el sol nacía entre columnas de piedra y papiros en flor, los egipcios contemplaban el amanecer como un milagro diario. Allí, en la tierra del loto y del oro, nacería uno de los sistemas de escritura más complejos y hermosos de la historia, los jeroglíficos. Cada signo, cada trazo y cada figura guardaban un poder que trascendía la simple comunicación. Era el lenguaje de los dioses, un código destinado a unir la voz humana con la eternidad. Los egipcios no concebían la palabra como algo común. Para ellos, hablar o escribir era un acto de creación que daba vida a lo que se nombraba. Creían que las palabras estaban imbuidas de la fuerza vital, llamada Heka, una energía divina capaz de moldear el mundo. Por eso los jeroglíficos no eran solo letras, sino seres vivos. Cada símbolo representaba una entidad espiritual que vibraba al ser pronunciada o tallada. Los primeros jeroglíficos aparecen hacia el final del cuarto milenio antes de nuestra era, en huesos, cerámicas y muros. Por entonces, Egipto ya había comprendido que registrar el pensamiento era tan importante como construir templos o erigir estatuas. Sin embargo, a diferencia de otros pueblos, los egipcios hicieron de su escritura un arte sagrado. Escribir no era una tarea de burócratas, sino una forma de servicio divino. Los escribas, elegidos por su inteligencia y disciplina, eran considerados intermediarios entre los hombres y los dioses. Durante más de 3000 años, el jeroglífico dominó la vida egipcia. Su uso se extendía desde las paredes de los templos hasta los textos funerarios de los faraones. En los muros del Valle de los Reyes se esculpían plegarias que guiaban a los difuntos a través del más allá. En los templos de Karnak y Luxor, los jeroglíficos narraban la relación entre los monarcas y los dioses, revelando la visión cósmica que sustentaba todo el orden social. Cada signo era un ladrillo del universo. Uno de los aspectos más fascinantes de los jeroglíficos es su naturaleza múltiple. No era una escritura fonética pura ni un conjunto de imágenes simples. Cada símbolo podía tener un valor sonoro, un significado conceptual o ambas cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, el dibujo de un búho podía representar el sonido de la letra M, pero también evocar la idea de sabiduría o de noche. Esta flexibilidad hacía de la escritura egipcia una red viva, siempre cambiando de acuerdo con el contexto. Los egipcios creían que esta ambigüedad estaba impregnada de magia. Un texto escrito en jeroglífico podía tener más de un nivel de interpretación, uno literal, otro simbólico y otro oculto. Así, una oración tallada en una tumba no solo contaba una historia, sino que contenía fórmulas para proteger al alma. En cada signo, el lenguaje humano y el divino se entrelazaban. Era una manera de asegurarse de que la palabra continuara resonando más allá de la muerte. El jeroglífico no se escribía de una sola manera. Dependiendo de su propósito, cambiaba de formato y de soporte. En documentos administrativos o papeles comunes se usaba una versión simplificada llamada hierático y más adelante otra aún más veloz conocida como demótico. Pero el jeroglífico clásico, el más ceremonial y pictórico, se reservaba para inscripciones sagradas. Su belleza era parte de su poder. Un signo bellamente tallado podía complacer a los dioses y otorgar favor al difunto. La escritura egipcia formaba parte de una concepción del mundo profundamente simbólica. Los templos se diseñaban como reflejos del cosmos, y la disposición de los jeroglíficos en los muros seguía ese mismo principio. No existía un orden fijo de lectura. Podían escribirse de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, dependiendo de la orientación de las figuras. Si los animales y los dioses miraban hacia un lado, ese era el inicio del texto. Así, leer jeroglíficos era también un acto de contemplación y orientación espiritual. Entre las múltiples deidades egipcias, Tot era considerado el señor de la escritura y el lenguaje. Representado con cabeza de ibis, era quien había enseñado a los hombres el arte de la sabiduría. Según los mitos, él mismo había escrito los nombres secretos de los dioses, sellándolos en libros mágicos. En cada trazo de un escriba se invocaba a Tot como guardián del conocimiento.
Su figura simbolizaba el equilibrio entre la palabra y la verdad, entre la luz del entendimiento y la sombra del olvido. Para los faraones, dominar la palabra escrita era un signo de legitimidad. En sus tumbas y templos se hacía grabar su nombre en cartuchos ovalados, rodeados por un marco que los protegía del mal. El nombre era más que un título, era la esencia inmortal del gobernante. Mientras ese nombre se leyera, su alma sobreviviría. Esta creencia impulsó el perfeccionamiento de la escritura y motivó la creación de monumentos que aún hoy conservan intacta la voz de los antiguos reyes. El jeroglífico tenía además una dimensión sonora. Aunque hoy lo observamos como un sistema visual, en su época era inseparable del habla. Los sacerdotes pronunciaban los textos sagrados durante los rituales, y se creía que al hacerlo liberaban el poder contenido en los signos. Escribir y recitar eran dos mitades de un mismo ritual. Así, el lenguaje se convertía en un vehículo de energía que mantenía el equilibrio del cosmos. En los templos más antiguos, los muros estaban cubiertos de jeroglíficos que parecían moverse con la luz del sol. Cuando el amanecer tocaba las columnas, las figuras de los dioses resplandecían con tonos dorados y rojizos, como si los signos despertaran junto con el día. Aquella relación entre la escritura y el sol no era casual. Los egipcios veían en el ciclo del astro una metáfora de la renovación del alma. Del mismo modo, el texto escrito en piedra garantizaba una resurrección perpetua. Con el paso del tiempo, la escritura jeroglífica se volvió más sofisticada, alcanzando un nivel de precisión casi filosófico. No solo servía para narrar hechos, sino para representar conceptos abstractos como justicia, armonía o eternidad. Palabras como Ma'at, que sintetizaba el orden universal, eran representadas con símbolos de plumas o tronos, combinando belleza y sabiduría. Cada jeroglífico era una metáfora visual, una idea fundida en forma tangible. El declive de la escritura jeroglífica llegó con la expansión del mundo grecorromano. Pese a los esfuerzos de los sacerdotes, el uso cotidiano se perdió con el tiempo, y los templos fueron cerrados. Sin embargo, los jeroglíficos continuaron decorando las piedras, esperando pacientemente a ser comprendidos de nuevo. Durante más de 1000 años, su significado se mantuvo oculto, hasta que ya en tiempos recientes, las claves de su lectura resurgieron como un renacimiento del antiguo saber. Más allá de su interpretación lingüística, los jeroglíficos aún nos hablan con un lenguaje que no necesita traducción. Transmiten serenidad, equilibrio y una profunda conexión con lo divino. Basta observarlos en silencio para sentir su ritmo interno y su belleza matemática. Sus líneas parecen respirar como si los dioses antiguos aún se comunicaran a través de ellos. Es una escritura que se contempla tanto con los ojos como con el alma. Muchos estudiosos han afirmado que lo que distingue al Egipto antiguo de otras civilizaciones es precisamente esa unidad entre arte, escritura y espiritualidad. En sus muros no hay separación entre texto y símbolo. Ambos son partes inseparables de una misma música visual. Cada jeroglífico era al mismo tiempo una palabra, una imagen y una invocación. Por eso, más que leerlos, los antiguos los vivían. Los experimentaban como quien escucha una plegaria que pulsa en el aire. La grandeza de los jeroglíficos no está solo en su antigüedad ni en su complejidad técnica. Reside en su capacidad para recordarnos que el lenguaje puede ser sagrado, que las palabras pueden tener un alma. Al contemplar sus trazos, aún sentimos la intención de quienes los tallaron, hombres y mujeres que buscaban conjurar la eternidad. En cada símbolo, el tiempo se detiene y la piedra se convierte en voz. Así, los jeroglíficos siguen siendo un puente entre el pasado y el presente. Cada vez que los observamos, participamos del mismo asombro que sintieron los antiguos egipcios al mirar el amanecer sobre el Nilo. En ese instante, el mundo parece renacer y el verbo vuelve a tener poder. Porque los signos del amanecer sagrado no se extinguieron. Siguen brillando en el corazón del lenguaje humano, recordándonos que escribir es, aún hoy, un acto de fe.
Si este capítulo te transportó a las orillas del Nilo y al misterio de los templos dorados, suscríbete para seguir explorando este viaje por el lenguaje de los dioses. Cuéntanos en los comentarios qué cultura antigua te gustaría descubrir en el próximo episodio, y acompáñanos en esta travesía por los símbolos del tiempo. Entre las selvas profundas de Mesoamérica, donde el canto de las aves se mezcla con el rumor del agua y el eco de los templos antiguos, floreció una de las civilizaciones más enigmáticas de la historia, la civilización maya. Allí, entre pirámides cubiertas de musgo y estelas erosionadas por el tiempo, los antiguos sacerdotes grabaron un lenguaje de símbolos que parecía hablar directamente con los astros. El sistema de escritura maya, compuesto por intrincados glifos, fue uno de los lenguajes más refinados y estéticamente bellos del mundo antiguo. Era un lenguaje que no solo contaba historias, sino que medía el tiempo y dialogaba con los dioses. Los glifos mayas son más que simples signos tallados. Son representaciones vivas de una manera de pensar el universo. Cada símbolo tiene múltiples capas de significado, combinando sonido, imagen y concepto. Algunos glifos representan sílabas, otros palabras completas, y otros ideas abstractas, como el movimiento del sol o el ciclo del maíz. Esta riqueza de niveles hacía que los textos mayas fueran auténticas obras de arte lingüístico, en las que la escritura y la pintura se fundían en un solo acto ritual. La escritura maya surgió alrededor del siglo III antes de nuestra era y se desarrolló durante más de 1000 años. Se utilizó en códices, monumentos, cerámicas y muros, cubriendo desde relatos de guerreros hasta registros astronómicos. Los escribas, llamados Ayetzib, eran guardianes del conocimiento y ocupaban un estatus sagrado dentro de la sociedad. Se consideraba que sus manos estaban bendecidas por los dioses, y sus pinceles eran instrumentos divinos. En cada trazo, los mayas creían escuchar el eco de la creación. Una característica distintiva de los glifos mayas es su precisión en la representación del tiempo. Los mayas no solo observaban el cielo, lo codificaban. Su calendario, uno de los más sofisticados de la antigüedad, estaba plasmado en inscripciones que registraban los movimientos del Sol, la Luna y Venus. Para los mayas, el tiempo no era lineal, sino un tejido cíclico, donde pasado, presente y futuro coexistían. Así los glifos se convertían en la manera de marcar los ritmos sagrados del cosmos. Los códices mayas eran libros elaborados con corteza de árbol, plegados como acordeones y cubiertos con pigmentos naturales. En sus páginas se entrelazaban figuras humanas, animales y símbolos que narraban mitos, genealogías y proyecciones astronómicas. Muchos de estos códices fueron destruidos durante la conquista, cuando los misioneros españoles los vieron como textos de idolatría. Sin embargo, los pocos que sobrevivieron son auténticos tesoros del pensamiento humano. En ellos late la voz de un pueblo que veía en la escritura la memoria del universo. Los glifos mayas combinaban la sonoridad de un lenguaje hablado con la imagen visual de un arte pictórico. Cada texto podía leerse en varias direcciones, siguiendo un orden que respondía al equilibrio estético más que a una norma fija. Algunas inscripciones se componían en bloques de 2 columnas, leídas de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Este dinamismo evidencia que, para los mayas, la lectura era un acto visual y ritual, no una tarea mecánica. Leer glifos implicaba contemplar, interpretar y sentir su vibración. En los templos de Palenque, Copán y Tikal se conservan inscripciones que revelan la grandeza intelectual de los mayas. En las estelas talladas con precisión milimétrica se narran coronaciones, guerras y alianzas, pero también viajes celestes y visiones chamánicas. Estos relatos no eran simples crónicas políticas. Cada evento estaba inscrito dentro de un marco cósmico. El ascenso de un rey, por ejemplo, coincidía con una conjunción astral, lo que significaba que la voluntad del cielo se manifestaba en la tierra. El mito y la ciencia se entrelazaban en la mente maya con naturalidad. Su observación astronómica era tan rigurosa que pudieron predecir eclipses y calcular los periodos de Venus
con una precisión comparable a la de la astronomía moderna. Pero para ellos, estos cálculos no eran simples datos matemáticos, eran mensajes de los dioses. Los escribas interpretaban los fenómenos celestes a través de glifos que simbolizaban serpientes, jaguares o pájaros míticos. Cada signo era una ventana a la voluntad divina. En el corazón de la cosmovisión maya se encuentra la idea de la palabra creadora. Según el Popol Vuh, el universo nació cuando los dioses pronunciaron su deseo de crear. De esa palabra sagrada surgieron las montañas, los ríos y los hombres. Así la escritura se concebía como una extensión de esa misma fuerza. Cada glifo era una chispa del verbo original, un fragmento del lenguaje divino que mantenía el mundo en equilibrio. Escribir era recrear el acto de la creación. La variedad de glifos mayas es impresionante. Se estima que existían más de 800 signos, cada uno con variantes gráficas según la región y la época. Algunos representaban sonidos silábicos, otros palabras completas o conceptos simbólicos. Un solo texto podía combinar diferentes tipos de glifos, tejiendo un discurso complejo y poético. Esta versatilidad hacía del sistema de escritura maya una de las más avanzadas expresiones del pensamiento humano antes de la llegada de la era moderna. Durante siglos, el significado de los glifos mayas permaneció oculto. Los conquistadores apenas lograron entender su belleza visual, pero no su contenido. Fue necesario esperar hasta los tiempos recientes para que el código fuera descifrado, revelando la riqueza literaria y espiritual de este lenguaje. La lectura de las inscripciones nos permitió comprender que los mayas no fueron meros constructores de pirámides, sino poetas del cosmos, cronistas de los astros y guardianes de la eternidad. La estructura visual de los glifos también refleja el pensamiento dual de los mayas. En muchos de sus escritos, los motivos contrarios, como luz y sombra, vida y muerte, agua y fuego, aparecen entrelazados en perfecta armonía. El equilibrio de estas fuerzas se consideraba esencial para el orden del mundo. Así, los textos cumplían una función más allá de lo informativo. Eran recordatorios del equilibrio universal, grabados en piedra para resistir los ciclos del tiempo. El arte de los glifos estaba estrechamente vinculado a los rituales religiosos. Antes de escribir, los sacerdotes realizaban ofrendas para invocar inspiración divina. Cada jeroglífico era concebido como una forma viva que requería respeto y precisión. No era raro que los escribas se sintieran poseídos por los espíritus durante el acto de escritura. A través de ellos, los dioses se comunicaban y dejaban su marca en la materia. Era un diálogo entre lo humano y lo eterno. A pesar de la violencia de la historia, los glifos mayas continúan hablando. Sobre las piedras cubiertas de musgo, aún puede sentirse la energía que los antiguos canalizaron. Cuando un rayo de sol toca una de esas inscripciones, parece que el tiempo se detuviera y la selva susurrara antiguos nombres. Cada signo es una puerta a una civilización que entendía el universo como una conversación infinita. Leerlos es reencontrarse con una parte olvidada de la conciencia humana. Los mayas veían en la escritura un medio para trascender la muerte. Las tumbas de los reyes estaban cubiertas de glifos que narraban su ascenso al mundo de los dioses. En esas piedras, la palabra se convertía en fuego perpetuo, alimentando su espíritu en la otra vida. El acto de grabar un glifo era una promesa de inmortalidad. Las palabras, al quedar inscritas, aseguraban que la memoria del alma permanecería unida al ciclo del cosmos. Hoy, los glifos mayas representan un testimonio del poder del conocimiento humano. Son fragmentos de un idioma que no se olvidó, sino que duerme a la espera de nuevas miradas. Gracias a los esfuerzos de investigadores y descendientes de los antiguos pueblos, el lenguaje de los glifos vuelve a pronunciarse. Cada signo redescubierto ilumina una nueva faceta de su sabiduría. En ellos, el pasado sigue escribiendo su historia en el presente. El secreto de los glifos mayas no reside únicamente en su forma o en su sonido, sino en su propósito. Nos enseñan que escribir no es solo comunicar, sino participar en el gran ciclo del universo.
Así como los antiguos mayas trazaban sus símbolos para hablar con los dioses, nosotros también dejamos nuestras huellas digitales, nuestros signos, en búsqueda de trascendencia. La historia cambia, pero el impulso de dejar testimonio sigue siendo el mismo. Cada glifo maya, tallado con devoción sobre la piedra o pintado en pergamino, es la expresión más pura de un pueblo que quiso comprender la eternidad. En ellos viven sus sueños, sus temores y su cosmovisión. A través de su lectura, podemos escuchar el eco de las voces que se alzaron hace más de 1000 años entre las selvas de Chiapas y Yucatán. Pero más allá del tiempo, sus signos siguen vivos, hablándonos del misterio divino que rodea toda palabra. Si esta travesía por el mundo de los glifos mayas te ha fascinado, suscríbete para seguir explorando los lenguajes sagrados de las civilizaciones antiguas. Deja en los comentarios qué símbolo o mito te gustaría descifrar en los próximos episodios. Y acompáñanos a seguir desenterrando los secretos del lenguaje de los dioses. En el vasto territorio del Antiguo Oriente, entre montañas envueltas en neblina y ríos que serpentean como dragones, nació una de las escrituras más duraderas y enigmáticas del mundo: los ideogramas chinos. Su origen se remonta a épocas tan remotas que se confunden con la leyenda. Dicen los antiguos textos que el sabio Kang Jie, inspirado por las huellas de los animales y los signos del cielo, creó los primeros caracteres. Cuando lo hizo, los dioses lloraron lágrimas de grano y las bestias gimieron, porque una nueva forma de conocimiento había nacido. A diferencia de otros sistemas de escritura fonética, el chino no busca representar sonidos, sino ideas. Cada carácter es un microcosmos que condensa pensamiento, forma y energía. Estas figuras no solo nombran un objeto, lo evocan, lo convocan, lo hacen presente. En los trazos de un ideograma se percibe el eco del gesto humano que intenta capturar lo invisible, trazando un puente entre el espíritu y la materia. A lo largo de miles de años, la caligrafía china se ha mantenido viva sin perder su esencia original. Los primeros signos grabados en caparazones de tortuga y huesos de oráculo datan de la dinastía Shang, alrededor del segundo milenio antes de nuestra era. Aquellas inscripciones se usaban para consultar el destino a los dioses mediante sacrificios y fuego. Con el paso del tiempo, los símbolos divinatorios evolucionaron en caracteres más fluidos, utilizados para registrar eventos, pensamientos y poemas. Sin embargo, el vínculo con lo sagrado nunca se rompió. Los ideogramas chinos son más que herramientas de comunicación, son expresiones del equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Cada trazo sigue un orden preciso que refleja el flujo del Qi, la energía vital que impregna el universo. Un carácter bien escrito no solo transmite un mensaje, sino también armonía. Así, escribir se convierte en un acto espiritual, un ejercicio de atención plena. La caligrafía no se aprende solo con la mente, sino también con el corazón. En el pensamiento chino, la escritura posee un poder transformador. Se cree que los caracteres nacen de la observación directa del mundo. El símbolo del árbol se asemeja a su tronco y ramas. El del río refleja el curso sinuoso del agua. Con el tiempo, esas imágenes fueron estilizadas y combinadas, dando lugar a conceptos abstractos. Por ejemplo, la unión del símbolo de mujer y niño forma el ideograma de bueno, mientras que boca, junto a pájaro, da origen a cantar. El lenguaje, en su raíz, fue una poesía visual. Los maestros de la antigua China veían en la escritura un camino de iluminación. Practicar la caligrafía no era un mero entretenimiento, sino una forma de cultivar la virtud. El artista debía controlar su respiración, su postura y su mente, hasta lograr que el pincel se moviera con naturalidad. En cada línea debía habitar la intención justa, ni forzada, ni débil. La escritura correcta era un reflejo del carácter interior, un testimonio visible del equilibrio espiritual alcanzado. Los caracteres chinos son el ejemplo perfecto de la unión entre arte y filosofía. Cada tipo de escritura, ya sea el estilo de sello, el clerical, el regular, el cursivo o el de hierba, representa una época y una visión del mundo.
El estilo de sello conserva la solemnidad del oráculo. El regular transmite orden y serenidad. El cursivo, fluidez y emoción. En todos ellos, el trazo y el vacío dialogan en perfecta armonía, recordando que el silencio es parte del lenguaje tanto como el sonido. Esta escritura antigua también moldeó la psicología colectiva de todo un continente. La visión china del mundo, centrada en el equilibrio, la relación con la naturaleza y la búsqueda de armonía, está inscrita en el modo en que se escriben sus palabras. Cada carácter es una pequeña pintura donde se alinea el cielo, la tierra y el ser humano. Así, la lengua se convierte en una extensión del Tao, ese principio eterno que ordena las cosas sin imponer nada. En los templos de piedra o sobre pergaminos amarillentos, los calígrafos trazaban caracteres dedicados a los inmortales o a los ancestros. Antes de escribir, preparaban el espacio, encendían incienso y se purificaban con agua. Creían que cada símbolo debía ser digno de la mirada de los espíritus. Una palabra escrita con descuido podía alterar la armonía universal. Por eso, escribir era siempre un acto sagrado, un ritual de conexión con las fuerzas que sostienen el mundo. Con el paso de las dinastías, la escritura se convirtió también en vehículo de poesía. Los grandes poetas de China encontraban en el caligrafismo una forma de expresar emociones más allá de las palabras. Los trazos del pincel podían ser suaves como el viento o potentes como una tormenta. El lector no solo entendía el contenido del poema, sino también el estado del alma del autor. Así, la caligrafía se transformó en una música silenciosa que hablaba directamente al corazón. En la corte imperial, los maestros calígrafos eran tan estimados como los sabios o los astrónomos. Se consideraba que su talento reflejaba la virtud del gobernante y la prosperidad del reino. El emperador encargaba inscripciones para templos, monumentos y decretos, sabiendo que el poder de un carácter podía sellar un destino. Muchos creyeron que los escritos imperiales poseían una energía benéfica que protegía las ciudades. La palabra, una vez plasmada, tenía el mismo peso que la ley divina. La relación entre los ideogramas y la cosmología china es profunda. En el I Ching, el libro de las mutaciones, los signos formados por líneas partidas y continuas reflejan los principios yin y yang. Cada combinación encierra una enseñanza sobre el cambio y la armonía. Este pensamiento influyó en toda la concepción de la escritura, donde cada trazo responde a una polaridad: firme y suave, lleno y vacío, cielo y tierra. Los caracteres se convierten entonces en mandalas que representan la estructura del universo. El paso del tiempo no ha debilitado el poder de esta escritura. Aunque los estilos han cambiado y las formas se han simplificado, los fundamentos permanecen inmutables. Cada vez que alguien empuña un pincel chino, revive una práctica de más de 3 milenios. En ese movimiento ancestral se repite una búsqueda compartida: comprender el orden secreto del cosmos a través de la forma. Escribir, en este sentido, sigue siendo una forma de meditación activa. Muchos estudiosos modernos aseguran que la persistencia de los ideogramas se debe a su naturaleza simbólica. A diferencia de los alfabetos, que envejecen al cambiar las lenguas, el carácter chino conserva su esencia porque no depende del sonido. Un mismo símbolo puede ser leído por personas de distintos dialectos, uniendo a millones de hablantes con una sola mirada. En este milagro de continuidad se revela la profundidad del pensamiento oriental, que valora la permanencia del significado sobre la variación de la forma. Pero los ideogramas chinos son también reflejo de una paradoja. Son a la vez simples y complejos, antiguos y eternamente nuevos. Un niño chino puede reconocer en su escuela símbolos que fueron usados por los sabios del pasado remoto. Así, cada generación hereda el mismo lenguaje visual con el que se escribieron las primeras oraciones al cielo. La escritura se vuelve así una cuerda que mantiene unidas las almas de los vivos y los ancestros. Los calígrafos siempre han dicho que la belleza de un ideograma no se mide solo por su forma, sino por la energía que encierra. En los trazos bien ejecutados se percibe la respiración del universo. Una línea demasiado rígida carece de vida.
una demasiado libre se dispersa. El arte consiste en encontrar el punto justo, el equilibrio entre control y espontaneidad. En ese instante, el pincel deja de ser una herramienta y se convierte en extensión del espíritu. Incluso hoy, en una era dominada por pantallas y teclados, los caracteres chinos conservan su misticismo. Su estética inspira arte, diseño y meditación, recordando que una idea puede ser bella tanto en significado como en forma. Los templos siguen adornándose con inscripciones talladas, y los poetas contemporáneos encuentran en la caligrafía una forma de resistencia frente al ruido del mundo moderno. El carácter antiguo aún respira, y su esencia atraviesa los siglos. Contemplar un ideograma es contemplar el tiempo contenido en un solo gesto. Cada trazo es una huella de los antepasados, un recordatorio de que el conocimiento no solo se conserva en libros, sino también en el cuerpo. Quien escribe con conciencia comprende que el movimiento del pincel es el mismo movimiento del universo. En los ideogramas chinos persiste el milagro de crear un pensamiento visible, una armonía entre lo humano y lo divino. El enigma de los ideogramas chinos nos enseña que el lenguaje puede ser una forma de oración. Detrás de cada símbolo se esconde una filosofía, una cosmovisión y una historia milenaria. Al escribirlos o contemplarlos, nos acercamos a la fuente de donde brotan las palabras, el silencio sagrado del origen. Si este capítulo te transportó al corazón del Antiguo Oriente y al misterio de la caligrafía eterna, suscríbete para continuar explorando el lenguaje de los dioses. Cuéntanos en los comentarios qué cultura o símbolo te gustaría descubrir en los próximos episodios y acompáñanos en este viaje por los signos del alma. En las llanuras fértiles entre los ríos Tigris y Éufrates, donde la tierra respiraba humedad y las estrellas parecían guiar las cosechas, nació la primera de todas las escrituras conocidas. Allí, en la antigua Sumeria, los hombres y mujeres comenzaron a grabar sobre tablillas de arcilla los secretos de su mundo. Con punzones de caña trazaban diminutas marcas en forma de cuña, dando origen a la escritura cuneiforme. Para los sumerios, aquel lenguaje no fue un simple invento humano, sino un regalo de los dioses. En sus mitos se cuenta que Enki, señor de la sabiduría y de las aguas subterráneas, había enseñado la escritura a los hombres para ordenar el caos del mundo. Las letras, o mejor dicho, los signos, se convirtieron en instrumentos divinos de conocimiento. Cada tablilla escrita era un espejo de las leyes cósmicas, una reproducción en miniatura del plan celestial. Así nació la idea de que el lenguaje podía modelar la realidad, un concepto que más tarde se repetiría en casi todas las culturas del planeta. Al principio, la cuneiforme era simple y práctica. Se usaba para contar granos, registrar tributos o marcar intercambios. Pero poco a poco, aquello que empezó como contabilidad se transformó en cosmología. Las líneas inclinadas de arcilla se cargaron de espíritu y comenzaron a relatar epopeyas, himnos y enseñanzas sagradas. Lo cotidiano se fundió con lo divino, y la escritura se volvió un camino hacia lo eterno. El alfabeto sumerio, si así puede llamarse, no era como los nuestros. No tenía letras, sino símbolos que representaban ideas, sonidos o sílabas completas. Cada signo podía variar su significado según el contexto o la combinación con otros. Esta flexibilidad reflejaba la visión mística del mundo sumerio, donde todas las cosas estaban interconectadas. Los dioses, los hombres y los elementos formaban parte de una red viva de energías que se comunicaban mediante los signos del lenguaje. Los escribas, o dubsar, eran personajes de profundo respeto en la sociedad. Se formaban durante años, aprendiendo miles de signos diferentes, memorizando textos antiguos y practicando sobre arcilla húmeda. No eran simples copistas, eran guardianes del conocimiento divino, los intermediarios entre el cielo y la tierra. Cada trazo debía ser perfecto, cada cuña debía mantener la armonía entre el gesto humano y la voluntad de los dioses. En su trabajo había tanto técnica como ritual. Las tablillas sumerias abordaban todos los aspectos de la existencia. En ellas se escribían contratos comerciales, poemas,
fórmulas mágicas, plegarias y leyes. Uno de los descubrimientos más notables fue el de los textos que narran la creación del universo según los dioses de Eridu y Nippur. En esas historias, la palabra emerge como principio creador, anterior a la luz y al hombre. El verbo, encarnado en los símbolos de arcilla, era la sustancia misma de la realidad. Uno de los textos más célebres del mundo sumerio es la epopeya de Gilgamesh, el relato del rey que buscó la inmortalidad. Grabada en cuneiforme, su historia atravesó los milenios y aún hoy se lee con asombro. Pero más allá de su contenido heroico, esta obra encierra una concepción sagrada del lenguaje. Los dioses otorgaban a las palabras un poder que podía transformar el destino. Quien escribía o recitaba un texto sagrado era partícipe del acto creador original. La forma de los signos no era casual. Cada símbolo poseía una geometría precisa, una relación entre líneas horizontales y verticales que recordaba el orden del cosmos. La arcilla, material humilde y moldeable, representaba la materia del mundo. El punzón del escriba era el instrumento divino que daba forma al caos. En ese gesto repetido una y otra vez, el ser humano se transformaba en reflejo del Dios creador. La escritura era, por tanto, un acto ritual y cosmológico. La relación entre los sumerios y sus dioses estaba impregnada de reverencia. Los templos eran bibliotecas vivientes donde la palabra escrita se conservaba como si fuera una reliquia. En los recintos de Nippur y Uruk, miles de tablillas se apilaban cuidadosamente, formando una red de conocimiento que alimentaba al reino. Los escribas recitaban los textos antes de almacenarlos, asegurándose de activar su poder. La palabra debía ser escrita y pronunciada para que tuviera vida. Una curiosa tradición sumeria afirmaba que el lenguaje era anterior al hombre. Los dioses, decían, se comunicaban mediante signos de fuego y sonido, invisibles para los mortales. Cuando enseñaron la escritura a los humanos, tradujeron ese lenguaje de luz en marcas de arcilla. Así, cada tablilla era un eco terrenal del discurso divino. Los sabios sumerios consideraban sus escritos como fragmentos de una revelación que los dioses habían dejado dispersa por la tierra. El legado sumerio no terminó con ellos. Su creación se extendió hacia Babilonia, Asiria y más allá, inspirando alfabetos posteriores como el fenicio y el arameo. Sin saberlo, los sumerios plantaron la semilla de todos los sistemas de escritura del mundo, desde los jeroglíficos hasta los alfabetos modernos. Lo que comenzó como una práctica de agricultores acabó convirtiéndose en el fundamento de la civilización. Cada palabra que hoy escribimos lleva la sombra de aquellos primeros signos tallados en arcilla. En la mentalidad sumeria, el conocimiento no era propiedad del individuo, sino de la divinidad. Por eso, el escriba debía ser moralmente puro y disciplinado. Creían que una mente impura podía alterar el significado de los signos y ofender a los dioses. La escritura era un acto sacerdotal tanto como intelectual. En cada tablilla estaba presente la advertencia de que el saber traía poder, y el poder requería sabiduría y equilibrio. Los mitos también hablaban de un lenguaje secreto, reservado solo a los dioses y a los reyes iniciados. Ese alfabeto oculto, según las leyendas, contenía fórmulas capaces de despertar la fertilidad, curar enfermedades o invocar fuerzas celestiales. Algunos escribas afirmaban haber soñado con esos símbolos de fuego que se desvanecían al amanecer. Tal vez eran visiones del antiguo verbo que dio origen al cosmos, un lenguaje perdido más allá del tiempo y la materia. En su esencia, la escritura sumeria unía lo tangible y lo espiritual. Las tablillas podían romperse, pero el significado sobrevivía en la recitación y la memoria. De esta manera, los sumerios entendieron que la palabra es inmortal, que trasciende la forma física y se perpetúa en el pensamiento humano. La arcilla era solo un vehículo. El verdadero soporte de la escritura era la mente y el alma de quien la comprendía. La influencia de los sumerios en la historia de la humanidad es incalculable. Crearon escuelas, organizaron los primeros archivos y dejaron detrás de sí un legado de conocimiento sistemático. La idea misma de registrar el tiempo,
los astros o las leyes, partió de sus tablillas. Su fe en la palabra escrita transformó la manera en que el ser humano se relacionaba con el mundo invisible. Desde entonces, escribir se convirtió en una forma de eternidad. Contemplar una tablilla sumeria hoy es contemplar el nacimiento del pensamiento estructurado. En sus signos triangulares se esconde la chispa del primer intento humano de comprender el orden del cosmos. Las huellas del punzón en la arcilla conservan la energía de aquel instante en que la humanidad aprendió a hablar con los dioses. Y aunque los templos se derrumbaron y las ciudades fueron tragadas por la arena, las palabras de los sumerios siguen vivas, resonando con la misma fuerza que hace milenios. El alfabeto oculto de los dioses sumerios nos recuerda que toda escritura encierra una promesa, la de inmortalizar la experiencia humana y convertirla en símbolo. En sus tablillas está el germen de nuestro pensamiento moderno, pero también el eco de una sabiduría mística que creía en el poder creativo del lenguaje. Los sumerios fueron los primeros en comprender que escribir era participar del acto divino. Cada palabra era, y sigue siendo, una chispa del fuego eterno. Si este viaje por la antigua Sumeria despertó tu curiosidad por los orígenes de la escritura, suscríbete para seguir explorando el lenguaje de los dioses. Cuéntanos en los comentarios qué cultura o mito te gustaría descubrir en el próximo episodio, y acompáñanos a seguir desenterrando los secretos de las palabras sagradas. Desde tiempos inmemoriales, los mares han sido guardianes de secretos. Bajo sus profundidades se ocultan historias de reinos desaparecidos, lenguajes olvidados y símbolos que aún desconciertan a los eruditos. Una de esas historias, quizás la más fascinante, es la de la Atlántida, la mítica isla mencionada por los sabios griegos como cuna de un poder que desafió a los dioses. Pero más allá del mito, lo que verdaderamente perdura es la sensación de que, antes de nuestras civilizaciones conocidas, existió un lenguaje universal escrito en signos que el tiempo no ha borrado del todo. Según las leyendas, los atlantes poseían un conocimiento sagrado que combinaba ciencia, arte y espiritualidad. Sus templos estaban decorados con símbolos geométricos que representaban las fuerzas que sostenían el cosmos. Círculos dentro de círculos, espirales perfectas, estrellas de múltiples puntas y figuras que parecían moverse con la luz del sol. Estas formas no eran simples adornos, sino llaves para descifrar el orden del universo. Cada símbolo tenía un sonido asociado, una vibración capaz de alterar la materia y abrir la mente a otras dimensiones del ser. En épocas posteriores, muchos investigadores encontraron curiosas coincidencias entre los símbolos de culturas separadas por océanos. Las espirales de Irlanda, los laberintos del Mediterráneo y los mandalas del Asia Oriental comparten una misma estructura esencial. Incluso las pirámides, distribuidas a lo largo del planeta, parecen resonar con un patrón común. Algunos ven en esto una prueba de contacto entre civilizaciones antiguas. Otros creen que se trata de un lenguaje arquetípico, nacido del inconsciente humano, repetido en todo lugar donde el hombre buscó comprender lo divino. Las historias sobre tierras sumergidas no se limitan a la Atlántida. En los mitos del Pacífico se habla de Lemuria, una vasta civilización que unía el Océano Índico con las islas del este. Sus habitantes, según las tradiciones, dominaban un conocimiento basado en el sonido y la vibración. Cada palabra que pronunciaban tenía poder, y sus escritos estaban formados por líneas ondulantes que imitaban el movimiento del agua. En las islas de Oceanía aún se encuentran petroglifos que recuerdan esos antiguos trazos, quizás vestigios de una lengua desaparecida bajo las olas. En la misteriosa isla de Pascua, los Moai vigilan el horizonte con silenciosa solemnidad. Junto a ellos, las tablas Rongo Rongo conservan un sistema de signos aún no descifrado. Cada línea parece fluir como una corriente de energía, entrelazando figuras humanas, aves y formas abstractas. Algunos arqueólogos afirman que es una escritura mnemotécnica. Otros la relacionan con las lenguas polinesias o incluso con escrituras más antiguas. Pero hay quienes sostienen que Rongo Rongo es un eco de un idioma anterior al diluvio.
una herencia directa de civilizaciones olvidadas. El mar, con su inmensidad insondable, ha sido tanto cuna como tumba de pueblos enteros. Las leyendas del Gran Diluvio, presentes en Sumeria, Grecia y el continente americano, sugieren un evento que borró la memoria de un ciclo anterior de humanidad. Sin embargo, algunos símbolos retomaron su camino cuando las aguas retrocedieron. Las escrituras talladas en cuevas de Turquía, los petroglifos del Sáhara o las figuras de Nazca podrían ser los rastros dispersos de aquel conocimiento ancestral. En cada lugar donde el hombre alzó una piedra sagrada, parece haber quedado un testimonio de ese lenguaje perdido. Lo fascinante es que muchos de estos símbolos comparten características precisas: círculos concéntricos, líneas serpentinas, triángulos invertidos y formas espirales. Estas figuras se asocian no solo con lo sagrado, sino con la cosmología y la energía. Representan el ciclo de la vida, el flujo de las estrellas, la danza eterna de creación y destrucción. Cuando diferentes culturas, separadas por miles de kilómetros, tallaron las mismas formas en roca, no lo hicieron por simple coincidencia. Era como si recordaran algo que habían aprendido mucho antes, un lenguaje común que aún vibraba en la memoria colectiva de la humanidad. Los sacerdotes egipcios hablaban de una tierra antigua situada más allá del mar, cuyas enseñanzas habían dado forma al arte, la ciencia y la religión. Los constructores del templo de Abidos, según algunos relatos, afirmaban que sus conocimientos de arquitectura sagrada venían de aquellos sabios del oeste. En Grecia, Platón narró lo mismo al describir la Atlántida en los diálogos de Critias y Timeo, donde los atenienses heredaban la sabiduría de un imperio hundido bajo el tiempo. Estas historias, más que hechos, parecen metáforas del ciclo humano: el auge, la caída y la persistencia del conocimiento a través del símbolo. Uno de los rasgos más intrigantes de estas civilizaciones perdidas es la geometría sagrada que permea sus símbolos. La flor de la vida, el cubo de Metatrón o los patrones hexagonales aparecen en templos de Egipto, en plazas mesoamericanas y en manuscritos orientales. Durante milenios, estos motivos fueron interpretados como representaciones del orden divino, la estructura invisible que sostiene toda existencia. El símbolo, en su sencillez aparente, encapsulaba los secretos del cosmos mejor que cualquier palabra. Era la forma visible de una verdad inmutable. Algunos viajeros y filósofos antiguos creían que los símbolos circulaban de manera invisible entre culturas. Decían que los sueños y las visiones eran los vehículos que los transportaban de un pueblo a otro. Los chamanes que habitaban los bordes del mundo recordaban imágenes semejantes, aunque no se conocieran entre sí. Quizás los símbolos no necesitaban barcos ni rutas comerciales para cruzar el mar. Bastaba con que el hombre mirara las estrellas y escuchara el lenguaje interior del universo para comprenderlos. La idea de un lenguaje universal resuena hasta nuestros días. En cada cultura, en cada arte, persiste la búsqueda de una clave común que una a los pueblos y revele la raíz de toda sabiduría. Algunos científicos modernos lo comparan con los patrones matemáticos que rigen la naturaleza, otros con los arquetipos que brotan del inconsciente colectivo. Pero los antiguos ya lo sabían. El símbolo es la semilla de la unidad, la marca que nos recuerda que todos provenimos de una misma fuente de luz y conocimiento. Si observamos los templos incas, las ruinas de Creta o los petroglifos de América del Norte, notaremos un hilo invisible que los conecta. En todos ellos hay puertas falsas, laberintos, formas espirales y figuras humanas con brazos extendidos. Estas imágenes parecen expresar la misma aspiración: alcanzar lo divino desde la materia. Los arquetipos cruzaron mares y eras, fundiéndose con los mitos locales, como si el lenguaje de los dioses continuara disperso en fragmentos por toda la tierra. Hay símbolos que permanecen aún sin descifrar, escritos sobre piedras que desafían toda explicación. En Bolivia, las puertas de Pumapunku muestran grabados milimétricos que parecen obra de tecnología avanzada. En la India, los sellos del Valle del Indo repiten signos similares a los del Mediterráneo antiguo. Y en las costas de Japón,
Los restos de Yonaguni revelan escaleras y figuras que algunos piensan esculpidas por manos humanas en una era anterior al último deshielo. Ante tanta coincidencia, surge la pregunta de si acaso todos los pueblos recordaron, a su manera, la existencia de una civilización madre. Más allá de las teorías, los símbolos son testigos de una misma inquietud humana: comprender el misterio del origen. Cada espiral tallada o cada figura geométrica es un intento de hablar con el universo, de imitar sus formas invisibles. Los antiguos no separaban ciencia, arte y espiritualidad. En ellos todo era continuidad. Su lenguaje era un reflejo de la armonía que veían en el cielo y en la naturaleza. Cuando el hombre moderno redescubre esos signos, redescubre también un modo de conocimiento que había olvidado. El mito de la Atlántida, entonces, es algo más que una leyenda sobre una civilización perdida. Es el recordatorio de una sabiduría que tal vez sigue viva, oculta en las estructuras del lenguaje y en la memoria simbólica del alma. Los atlantes, los lemurianos o los pueblos del mar podrían ser nombres distintos para una misma idea: la humanidad en su forma más pura, en contacto directo con los dioses. Lo que perdura de esas culturas no es su poder material, sino la resonancia de sus símbolos, que aún hoy despiertan asombro y devoción. Cada vez que alguien contempla una figura antigua, algo se activa dentro del observador. Los símbolos hablan un idioma que no se olvida, un idioma que atraviesa culturas, religiones y fronteras. Son restos de un lenguaje primordial que no se escribe en papel, sino en la intuición. En ellos vive la memoria de un tiempo en que el ser humano se sabía parte del todo, y no dueño de él. Comprenderlos es recordar quiénes fuimos y hacia dónde nos dirigimos. En las profundidades del océano, o en la superficie de una roca desierta, los signos de las civilizaciones perdidas continúan esperando. Son testigos silenciosos de una historia que aún no ha sido completamente escrita. Tal vez los dioses no desaparecieron con la Atlántida. Quizás solo cambiaron de forma, ocultándose en los símbolos que hoy estudiamos con asombro. El lenguaje de los antiguos aún navega en las aguas del tiempo, recordándonos que la sabiduría, aunque sumergida, nunca se pierde del todo. Si este capítulo te llevó a imaginar los secretos de las civilizaciones desaparecidas, suscríbete para seguir explorando el lenguaje de los dioses. Cuéntanos en los comentarios qué símbolo misterioso te gustaría que analizáramos en los próximos episodios, y acompáñanos en esta travesía por los saberes del mundo antiguo. Desde los albores de la humanidad, el hombre ha buscado objetos que actúen como puentes entre lo visible y lo invisible. De todos ellos, los amuletos y los sellos ocupan un lugar privilegiado, porque condensan en su forma la esencia del símbolo sagrado. Estas pequeñas piezas, grabadas en piedra, metal o hueso, eran vistas como cuerpos vivos que contenían fuerza divina. No eran simples adornos, sino portadores de poder, intermediarios entre el ser humano y las potencias celestiales que regían su destino. Los sellos sumerios fueron los primeros en manifestar esta tradición. Eran cilindros tallados con precisión en los que se representaban escenas de dioses, hombres y animales en perfecta armonía. Al rodarlos sobre la arcilla húmeda, quedaba impresa una imagen que no solo servía como firma, sino como invocación. Cada sello era una oración petrificada, un recordatorio silencioso de que todo acto humano estaba bajo la mirada de lo divino. Los egipcios perfeccionaron este arte y lo dotaron de un carácter aún más trascendental. Para ellos, llevar un amuleto no era un acto supersticioso, sino una forma de mantener el equilibrio entre el cuerpo y el espíritu. El famoso ojo de Horus, grabado en lapislázuli o turquesa, se utilizaba para alejar el mal y ofrecer protección en la vida y en la muerte. Otros amuletos, como el escarabajo o el anju, simbolizaban la regeneración, la vida eterna y el ciclo constante de renacer con el sol. Dios dio y. Cada piedra, cada metal, cada color tenía un significado preciso. Los egipcios creían que las sustancias del mundo físico contenían vibraciones que resonaban con las energías del alma. El oro representaba la inmortalidad solar, el cobre la fuerza vital,
y las gemas verdes la fertilidad de la tierra. Un amuleto grabado en el material equivocado podía perder su eficacia, pues su poder dependía tanto de la forma como de la materia. La simetría y el equilibrio visual eran reflejos de la armonía cósmica. En otras culturas, los amuletos adquirieron formas distintas, pero conservaban su propósito sagrado. Los fenicios, maestros del mar, tallaban pequeños sellos con símbolos de peces, lunas y estrellas para pedir buen viaje y aguas tranquilas. En Grecia, los talismanes se vinculaban con los dioses del Olimpo. Un delfín representaba la benevolencia de Poseidón, la lechuza, la sabiduría de Atenea. Estos símbolos acompañaban al viajero, al guerrero o al comerciante, recordándole que cada paso estaba guiado por fuerzas protectoras. En el mundo hebreo y posteriormente en la tradición cristiana, los sellos adquirieron poder espiritual a través de la palabra escrita. Las letras del alfabeto hebreo eran consideradas recipientes de la energía divina. El llamado sello de Salomón, formado por dos triángulos entrelazados, no solo representaba el equilibrio entre cielo y tierra, sino también la unión entre mente y espíritu. Se decía que quien lo portaba estaba protegido contra entidades oscuras y podía dominar las fuerzas invisibles. La magia de los sellos radicaba en su capacidad para concentrar una intención. Cuando un artesano grababa un símbolo sagrado, infundía en él su energía, sus plegarias y su propósito. En muchos casos, el acto de creación era acompañado por rituales, rezos, baños purificadores o invocaciones a los astros. Así, el sello se cargaba de poder y se convertía en una extensión del alma de su creador. El resultado era un objeto que unía arte, devoción y ciencia ancestral. En la India, las inscripciones en forma de mandalas o yantras cumplían funciones similares. Estos diagramas geométricos representaban las energías cósmicas y servían como amuletos personales o instrumentos de meditación. Cada forma, cada ángulo, correspondía a una divinidad, una emoción o un nivel de conciencia. Contemplar o llevar un yantra era una manera de invocar el orden universal, de internalizar la perfección que el cosmos ofrece. La belleza visual se transformaba en herramienta de trascendencia. Los sellos también eran instrumentos de poder político y espiritual. En Mesopotamia, los reyes utilizaban sus sellos personales para legitimar decretos o sellar pactos. En el mundo antiguo, una marca grabada equivalía a la presencia física del gobernante. Pero más allá de la autoridad terrenal, estos signos transmitían una idea más profunda. La palabra sellada era irreversible, como la voluntad de los dioses. Romper un sello sagrado era desafiar el orden divino establecido. La historia del anillo sello es particularmente significativa. Desde los faraones hasta los emperadores romanos, los anillos grabados fueron símbolos de poder e identidad. Quien poseía el anillo podía hablar en nombre del soberano, firmar tratados y otorgar bendiciones. La circunferencia del anillo representaba el ciclo eterno de la vida, y el símbolo inscrito en su centro era el eje del destino. No era solo una joya, sino una llave entre el hombre y el infinito. Existen testimonios de que algunos sellos eran usados para contactar fuerzas espirituales. En los rituales babilónicos, los sacerdotes grababan los nombres secretos de las estrellas sobre la arcilla y los sellaban con fórmulas de invocación. Estas tablillas se enterraban en los cimientos de los templos para atraer protección divina. Cada signo correspondía a una frecuencia vibratoria del universo. De este modo, la palabra escrita se transformaba en un canto silencioso que resonaba por siglos bajo la piedra. Con el transcurso de los milenios, los símbolos de poder se transformaron pero nunca desaparecieron. Durante la Edad Media, los alquimistas grababan emblemas en sus herramientas y manuscritos, creyendo que esas marcas podían guiar la transformación de los metales y del alma. Los cabalistas trazaban sigilos con combinaciones de letras sagradas para despertar virtudes ocultas. Incluso en los sellos mágicos del Renacimiento se reconoce la herencia directa de los amuletos sumerios y egipcios. El hilo invisible del conocimiento nunca se rompió. El uso de amuletos y talismanes llegó también a las culturas del Nuevo Mundo. Entre los pueblos andinos, los collares de semillas y las figuras de turquesa
servían para conectar con los espíritus de la montaña. En México, los antiguos nahuas consideraban el jade un símbolo de vida y pureza, y tallaban en él rostros de dioses que acompañaban al portador en su tránsito hacia la eternidad. En cada cultura, el amuleto se adaptaba a la geografía y a los mitos locales, pero mantenía el mismo propósito: recordar al hombre su vínculo con el universo. El poder de estos objetos no residía únicamente en la fe de quien los llevaba. Era el resultado de un pacto simbólico entre el mundo humano y el mundo divino. Los antiguos creían que los dioses aceptaban habitar en las formas creadas por manos puras y devotas. Por eso, antes de usar un amuleto o un sello, se realizaba una ceremonia de consagración que vinculaba al objeto con su guardián. A partir de entonces, esa pequeña creación era una extensión viva del alma, un testamento de su propósito en el mundo. La iconografía de muchos amuletos encierra significados que aún hoy nos fascinan. El ojo, presente en casi todas las civilizaciones, se asocia a la vigilancia divina y a la protección contra la envidia. La serpiente representa la sabiduría y el poder regenerador, mientras que el círculo, eterno y sin principio ni fin, simboliza la totalidad. El amuleto no explica su poder de manera racional, lo manifiesta. Es una síntesis visual de fuerzas cósmicas que actúan en silencio, como corrientes subterráneas del espíritu. Con el tiempo, las religiones institucionales intentaron diferenciar la fe de la magia, pero la línea que separa ambas es tenue. Cuando un creyente lleva un crucifijo, una medalla o un rosario, continúa una tradición milenaria de simbolismo protector. La diferencia entre un amuleto antiguo y un objeto devocional moderno es apenas formal. En ambos casos, la intención sagrada persiste, recordando que el hombre todavía busca, en lo pequeño y tangible, el abrazo invisible de lo divino. Hoy, los amuletos sobreviven en culturas de todo el planeta. Desde los talismanes tibetanos hasta los colgantes mediterráneos contra el mal de ojo, el impulso de llevar consigo un símbolo protector parece innato. Tal vez, más que protegernos, estos objetos nos recuerdan nuestra conexión con algo más grande que nosotros. Al tocarlos, al mirarlos, nos reencontramos con la antigua sensación de que el universo escucha, de que toda forma es una oración silenciosa. La importancia espiritual de los sellos y amuletos trasciende el tiempo. Son testigos de la constante búsqueda humana por dar forma al misterio. En su simplicidad reside una sabiduría que no necesita traducción, la certeza de que el símbolo protege porque despierta el poder interior. En cada piedra grabada y en cada anillo antiguo subsiste el mismo mensaje, repetido desde la aurora de los tiempos. La energía divina habita en lo que creemos y en lo que honramos. Si este capítulo te inspiró a redescubrir el valor del símbolo como guardián del alma, suscríbete para seguir explorando el lenguaje de los dioses. Deja en los comentarios qué amuleto o símbolo ancestral quisieras conocer en los próximos episodios. Y acompáñanos a seguir descifrando los secretos del poder sagrado oculto en la historia humana. Desde el principio de los tiempos, el ser humano ha levantado la vista hacia el cielo buscando respuestas. Allí, entre las estrellas, creyó ver mensajes escritos por los dioses, señales que marcaban el destino de las naciones y de cada alma individual. Para los antiguos, el firmamento no era un conjunto de luces distantes, sino un texto sagrado que debía ser leído con reverencia. Cada constelación, cada eclipse y cada alineación planetaria formaban parte del lenguaje divino que unía la Tierra con el cosmos. Las primeras civilizaciones comprendieron que el cielo era un espejo del mundo. En Mesopotamia, los sacerdotes observaban los movimientos de los astros desde las terrazas de los zigurats y anotaban cuidadosamente cada fenómeno. Estas observaciones no eran meras curiosidades astronómicas, se consideraban mensajes procedentes de los dioses. Cuando Júpiter y Saturno se acercaban, anunciaban cambios políticos. Cuando un cometa cruzaba el horizonte, era interpretado como advertencia o bendición. Así nació la escritura celeste, una combinación de ciencia, religión y simbolismo. Los sumerios y los babilonios desarrollaron un sistema de signos
que relacionaba cada estrella con un dios. La bóveda celeste era su tabla de arcilla infinita, y el universo, el pergamino donde los dioses escribían su voluntad. El sol era Shamash, juez supremo. La luna, Sin, guardián de los ciclos del tiempo, y Venus, Inanna, símbolo del amor y la guerra. Leer el cielo era entonces descifrar el pensamiento divino. En esa lectura nació la astrología, uno de los sistemas simbólicos más antiguos y perdurables de la humanidad. Los egipcios también encontraron en el cielo un código sagrado. Creían que el río Nilo seguía los ritmos establecidos por las estrellas. Cuando aparecía Sirio en el horizonte, el pueblo sabía que las inundaciones se aproximaban y con ellas la fertilidad de la tierra. Los templos estaban orientados de acuerdo con las constelaciones, de modo que los rayos del amanecer penetraban por los corredores en fechas precisas. Cada piedra, cada alineación arquitectónica, era una oración escrita con luz y sombra. Entre los mayas, el cielo fue la mayor de las escrituras. Sus astrónomos, verdaderos sacerdotes del tiempo, observaron los movimientos del Sol, la Luna y los planetas durante siglos. De esas observaciones nació el calendario más preciso de la antigüedad. Para ellos, cada astro tenía una energía espiritual que influía en la vida cotidiana y en los acontecimientos del mundo. Las inscripciones de piedra muestran a los reyes mayas ascendiendo por escaleras simbolizadas por serpientes, uniendo lo terrenal con lo celeste. En el mundo andino, las culturas preincaicas también miraron al cielo buscando guías para la siembra y rituales sagrados. Las constelaciones de oscuridad, formadas por las sombras de las nubes de polvo estelar visibles en la Vía Láctea, eran especialmente veneradas. Allí los antiguos veían la figura de la llama y el zorro, guardianes de la vida. Estos símbolos celestes se reflejaban luego en los tejidos y cerámicas, demostrando que el lenguaje del cielo y de la tierra era en realidad uno solo. Los griegos heredaron las antiguas observaciones mesopotámicas, pero las reinterpretaron con una visión filosófica. Para ellos, el cosmos era un orden perfecto regido por leyes armónicas. Cada planeta formaba parte de una sinfonía matemática, un canto que los hombres podían comprender mediante el estudio y la contemplación. Así nacieron los signos del zodíaco, 12 arquetipos que simbolizaban las fuerzas esenciales del alma humana. El cielo dejó de ser solo morada de dioses para convertirse en espejo del espíritu. Las constelaciones, desde entonces, se convirtieron en mitos escritos con luz. Orión fue el cazador inmortalizado por su valentía, Andrómeda, la princesa encadenada al firmamento, Casiopea, la reina orgullosa castigada por su vanidad. Cada grupo de estrellas era un relato, un fragmento del gran libro universal. Los navegantes guiaron sus rutas por estas figuras, los poetas las transformaron en metáforas y los sabios las interpretaron como símbolos de virtudes y pasiones eternas. En Asia, el lenguaje celeste adquirió una profundidad mística. Para los chinos, el cielo representaba el mandato divino y el equilibrio del Tao. Los emperadores eran considerados hijos del cielo, mediadores entre el cosmos y la humanidad. Sus astrónomos registraban eclipses y cometas, convencidos de que cada fenómeno anunciaba transformaciones políticas o espirituales. El orden del cielo debía mantenerse en la Tierra, y cualquier perturbación era señal de que el equilibrio universal se había roto. La India también elevó la mirada al firmamento, dando origen a la astronomía védica. En sus antiguos textos se menciona la correspondencia entre los astros y los dioses, entre la anatomía humana y la estructura del cosmos. El cuerpo era visto como un microcosmos que reproducía el movimiento de las estrellas. Meditar en los símbolos celestes significaba, por tanto, meditar en uno mismo. El conocimiento de los cielos era una forma de despertar interior. Los pueblos del desierto, como los árabes antiguos, perfeccionaron el arte de leer el cielo. Habituados a la inmensidad nocturna, reconocían cada estrella como si fueran letras de un alfabeto infinito. Los astrónomos islámicos no solo mapearon el firmamento con precisión, sino que lo convirtieron en un lenguaje geométrico.
Los patrones repetitivos de la arquitectura islámica, llamados arabescos, son reflejo de esta visión, una manifestación terrenal del orden celestial. Cada arco, cada mosaico, emulaba el movimiento eterno de las estrellas. Sin embargo, más allá de las diferencias culturales, todas estas tradiciones compartían una misma intuición. Creían que el universo hablaba constantemente y que los símbolos eran su idioma. Los eclipses eran pausas, las lluvias de estrellas, exclamaciones, y los cometas, advertencias. El hombre antiguo vivía inmerso en un diálogo continuo con el cosmos, interpretando los mensajes que llegaban con cada cambio de estación o cada amanecer singular. El lenguaje de las estrellas trascendía lo racional. Era a la vez poético y científico, un sistema de correspondencias que unía números, formas y emociones. Los antiguos alquimistas europeos retomaron esta idea al afirmar que lo que está arriba es como lo que está abajo. Las constelaciones representaban, según ellos, las partes del cuerpo del mundo, mientras que los metales, las plantas y los animales eran reflejos de su vibración. En el símbolo celeste hallaban la clave para comprender tanto la naturaleza externa como la interna. En muchas culturas, los cielos eran considerados moradas de los ancestros. Las almas de los muertos ascendían para convertirse en estrellas, perpetuando su memoria en el firmamento. Así, mirar al cielo era también contemplar el linaje del espíritu, la inmortalidad transformada en luz. Cada parpadeo de una estrella podía ser interpretado como una respuesta, una bendición o un recuerdo. El lenguaje celeste no solo conectaba dioses y hombres, sino también generaciones separadas por el tiempo. Las estructuras megalíticas de Stonehenge, las torres de observación mayas o los alineamientos andinos demuestran que el hombre organizó su mundo físico en función de los ciclos celestes. Los templos eran relojes, los obeliscos marcaban solsticios y los calendarios eran plegarias escritas en piedra. En ellos, la geometría sagrada traducía en líneas y sombras el lenguaje invisible del cielo. Era una forma de hacer descender lo eterno a la tierra y de elevar lo terrenal hacia lo eterno. Con el paso de los milenios, la mirada del hombre se volvió más científica, pero no menos asombrada. Los telescopios reemplazaron a los sacerdotes y los observatorios, a los templos. Sin embargo, la fascinación por el misterio celestial permanece. Continuamos buscando patrones, nombres y significados en la inmensidad estelar, intentando comprender un código que parece hablarnos desde el principio de los tiempos. Quizás en cada galaxia persista el eco de una oración pronunciada en la oscuridad primordial. El lenguaje celeste nos recuerda que el conocimiento y la espiritualidad no son opuestos. Observar el cielo es mirar el reflejo de nuestra mente, un espejo donde se escriben nuestros deseos y temores más profundos. Los antiguos no separaban la astronomía de la introspección, la ciencia del mito, porque entendían que todo forma parte de una misma melodía. Leer las estrellas es, en el fondo, leer el alma del universo. En la actualidad, los símbolos celestes siguen inspirando la vida cotidiana. Los horóscopos modernos, las constelaciones tatuadas en la piel o las obras artísticas que evocan nebulosas son recordatorios de aquella conexión ancestral. Aunque hayamos perdido el hábito de ver a los dioses en el cielo, aún sentimos que las estrellas guardan mensajes secretos. Cada noche estrellada es una invitación a escuchar de nuevo el lenguaje olvidado que brilla sobre nosotros. Tal vez el verdadero secreto de los símbolos celestes sea este: enseñarnos que no hay diferencia entre el cielo y la tierra, entre el universo y el ser humano. Cada piedra es un astro dormido, y cada pensamiento una chispa del fuego cósmico. Al mirar las estrellas, los antiguos veían su propio reflejo, y nosotros seguimos haciendo lo mismo, aunque lo hayamos olvidado. El cielo, con su silencio majestuoso, sigue hablando en el idioma de los dioses. Si este capítulo te hizo mirar el firmamento con nuevos ojos, suscríbete para seguir explorando el lenguaje de los dioses. Deja en los comentarios qué símbolo o fenómeno celeste quisieras descubrir en los próximos episodios.
y acompáñanos a seguir descifrando los secretos escritos en el cielo y en la tierra. Hay un momento en toda búsqueda humana en que el viajero deja de mirar hacia afuera y dirige su mirada hacia el interior. Después de recorrer las piedras, los templos y los signos tallados por antiguas civilizaciones, comprende que los símbolos que tanto ha estudiado no son ajenos a él, están grabados también en su conciencia. El lenguaje de los dioses no solo pertenece a la tierra o al cielo, sino al alma que intenta descifrarlo. Cada civilización creó sus símbolos para reflejar una verdad interior. Los egipcios tallaron sus jeroglíficos como espejos del alma. Los mayas, con sus glifos, describieron el ciclo eterno de la vida. Los chinos, con sus ideogramas, buscaron la armonía entre el cielo y el hombre. Detrás de cada signo hay un impulso común, el deseo de entender el orden del universo y el lugar del ser humano dentro de él. El símbolo, entonces, no es solo una forma, es una puerta hacia una experiencia espiritual. El poder del símbolo radica en su ambigüedad. No se limita a transmitir información, sino que despierta en cada persona una interpretación única. Por eso ha perdurado más que cualquier palabra escrita. Un símbolo puede atravesar culturas y siglos porque su sentido no depende de un idioma, sino de una intuición profunda. Cuando se contempla un símbolo con atención, se activa algo en nuestro interior que trasciende la razón y toca la esencia del ser. Los antiguos sabían que el símbolo era un puente entre lo visible y lo invisible. En su forma más pura, representa una energía que no puede expresarse con palabras. El círculo, la espiral, la cruz o el ojo no son simples figuras geométricas, sino manifestaciones del orden cósmico. Cada trazo encierra una vibración que resuena en la mente humana como un eco ancestral. Es el mismo impulso que lleva al artista a crear, al creyente a orar, al sabio a meditar. Diversas tradiciones espirituales han afirmado que el universo entero es un texto sagrado. Según estas visiones, el cosmos está escrito en un lenguaje de formas, sonidos y frecuencias. Las estrellas, las hojas y los movimientos del viento serían las sílabas de ese libro infinito. Leer este lenguaje requiere silencio, atención y una sensibilidad que va más allá del intelecto. El sabio no estudia los símbolos solo para entenderlos, sino para convertirse en ellos. Muchos maestros antiguos enseñaron que dentro de cada persona existe un templo invisible hecho de símbolos vivos. El corazón, según estas tradiciones, es el altar, la mente, la lámpara y el espíritu, la llama. Comprender los signos externos solo cobra sentido cuando descubrimos su correspondencia interna. De nada sirve conocer el mapa si no se vive el viaje. El lenguaje de los dioses comienza a revelarse cuando el buscador se atreve a mirar dentro de sí mismo con humildad y claridad. En la alquimia, los símbolos eran guías para la transformación del alma. El plomo representaba la ignorancia, el oro, la sabiduría y la piedra filosofal, la unidad alcanzada entre lo terrenal y lo divino. Los alquimistas comprendían que cada operación de su laboratorio era también una operación espiritual. Fundir metales, purificarlos y transmutarlos era una metáfora del proceso interior de limpiar el espíritu. El símbolo, en este contexto, era una fórmula sagrada para despertar la conciencia. El equilibrio entre símbolo y realidad se encuentra en la experiencia. Cuando un monje tibetano traza un mandala, no está simplemente dibujando figuras geométricas, está representando el orden del cosmos y al mismo tiempo creando belleza efímera. Cuando un cristiano medita frente al crucifijo o un musulmán contempla la caligrafía sagrada, ambos participan de un mismo acto, el de reconectarse con lo eterno. En todos los casos, el símbolo sirve como espejo del alma y reflejo del universo. Cada cultura ha descubierto que el lenguaje simbólico permite comunicar lo inefable. Los mitos, las leyendas y los sueños hablan este idioma, porque en ellos la mente racional cede su lugar a la intuición. Allí donde la lógica no alcanza, el símbolo muestra lo que las palabras no pueden decir. Por eso, los sueños antiguos, cargados de serpientes, aves o espejos,
eran interpretados como mensajes de los dioses. En realidad provenían del mismo lugar, del fondo misterioso del alma humana. En las escuelas de sabiduría, los iniciados estudiaban los símbolos para despertar la percepción. Se decía que un verdadero discípulo debía ver más allá de la forma y entender el espíritu que la animaba. Un triángulo podía representar una montaña, una trinidad o un acto de equilibrio, dependiendo del nivel de conciencia del observador. Cada signo tenía múltiples lecturas, como si el universo hablara en diferentes niveles simultáneamente. De ahí el poder de los símbolos para transformar al individuo que los comprende. Los filósofos antiguos afirmaban que el alma humana había olvidado su origen divino y que el símbolo era una forma de recordar. Platón lo describió como una reminiscencia del conocimiento perdido. Al contemplar un símbolo sagrado, el alma reconoce algo que ya conocía, como una melodía antigua que vuelve a sonar dentro de ella. Ese reconocimiento produce paz, porque vincula al individuo con la totalidad. Recordar es, en esencia, volver a ser uno con el origen. Los símbolos también poseen un movimiento interior. A diferencia de los signos fijos, su significado crece con el tiempo y la experiencia. Un mismo símbolo puede representar protección, sabiduría o renacimiento, dependiendo de quién lo mire y de cuándo lo mire. Así se mantiene vivo, actuando como un espejo dinámico del alma. En cada época se reviste de nuevas formas para comunicar la misma verdad antigua. En las meditaciones antiguas, los maestros enseñaban que cada pensamiento es un símbolo en movimiento. La mente humana escribe constantemente su propio alfabeto de imágenes, emociones y recuerdos. Aprender a leerlo es un arte que requiere disciplina y serenidad. Cuando comprendemos nuestras propias imágenes internas, también comprendemos el modo en que la divinidad se expresa dentro de nosotros. La introspección se convierte entonces en un acto de traducción entre lo humano y lo divino. El código interior no se revela de inmediato. Es necesario aprender a reconocer los signos sutiles que surgen en el silencio y en la contemplación. A veces llega en forma de intuición, otras como una coincidencia inesperada o un sueño luminoso. Cada uno de estos momentos actúa como un jeroglífico que el alma debe interpretar. Lo divino no se impone, se insinúa dejando pistas en el lenguaje del día a día. En la tradición mística se afirma que los símbolos externos son solo reflejos de arquetipos internos. Las figuras de los dioses, los animales sagrados y los elementos naturales representan fuerzas psicológicas universales. Saturno se asocia con la reflexión, el león con el valor, el río con la transformación. Comprender un símbolo, por lo tanto, es comprender una parte de nuestra propia naturaleza. En el fondo, todo conocimiento es autoconocimiento. El lenguaje simbólico trasciende religiones y culturas porque nace de una fuente común. Todos los pueblos han sentido el mismo impulso de relacionar las formas del mundo con lo eterno. Los símbolos nos recuerdan que la verdad es múltiple y que su esencia se adapta a cada mente. Reconocer esta conexión universal es el primer paso hacia una comprensión más profunda del misterio de la existencia. La sabiduría antigua enseña que el símbolo no divide, une. El verdadero poder del símbolo no reside en su forma, sino en la transformación interior que produce en quien lo contempla. Puede inspirar serenidad, despertar memoria o guiar hacia nuevas percepciones. Su función no es imponer verdades, sino abrir caminos. Cada símbolo es una puerta, pero cruzarla depende del coraje y la disposición de quien busca la luz. En el mundo actual, saturado de palabras e imágenes fugaces, los símbolos aún conservan su poder silencioso. Un simple círculo, una espiral o una cruz pueden recordarnos que detrás del ruido existe un orden invisible. Redescubrir su lenguaje es redescubrir la capacidad de escuchar y sentir con profundidad. Los símbolos no hablan fuerte, pero susurra quien los mira con atención. En su silencio se esconde el eco de las primeras revelaciones. Mirar un símbolo sagrado es, en última instancia, mirarse a sí mismo. Es descubrir que lo divino
no habita en lugares lejanos ni en tiempos remotos, sino en el corazón que contempla. El lenguaje de los dioses no se perdió, se transformó en voz interior. Cada ser humano lo porta inscripto en su espíritu, esperando ser leído con los ojos del alma. Quien aprende a hacerlo encuentra en sí mismo el templo y la escritura del universo. Si este capítulo te llevó a explorar los secretos del alma y el simbolismo interior, suscríbete para seguir acompañándonos en esta travesía por el lenguaje de los dioses. Cuéntanos en los comentarios qué símbolo o enseñanza espiritual te gustaría descubrir en los próximos episodios, y mantengamos viva la búsqueda del misterio que une al ser humano con lo divino.